Entonces, bienvenidos todos a nuestra clase 38 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo qué es lo que queremos demostrar, el objetivo final de este curso, ¿no? El objetivo final de este curso es demostrar el teorema fundamental de la teoría de Galois. Lo estoy repitiendo varias veces, también lo repetí en la clase pasada y en la antepasada, para que les quede más o menos claro, por lo menos al final del curso, cuál es el teorema fundamental de la teoría de Galois, ¿no? Entonces, queremos demostrar el teorema fundamental de la teoría de Galois, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice ese teorema? Me considero K sobre E una extensión finita y de Galois, ¿sí? Que sea de Galois, por definición, dijimos en clases pasadas que quiere decir que cuando yo calculo el grupo de Galois de la extensión K sobre E y luego calculo el campo fijo, lo que obtengo es exactamente el campo E, ¿sí? Entonces, esa es por definición que mi extensión sea de Galois, ¿sí? Y entonces, si yo tengo que K sobre E es una extensión finita y es de Galois, entonces, y yo considero G el grupo de Galois de esta extensión, que va a ser Galois de K sobre E, entonces pasa lo siguiente, ¿no? Tenemos que hay una biyección entre el conjunto de campos intermedios entre K y E y el conjunto de todos los subgrupos del grupo de Galois de K sobre E, ¿no? Entonces hay una biyección y esa biyección teta, ¿cómo está dada? A un campo intermedio entre K y E, F, ¿qué le asignamos? Le asignamos el grupo de Galois de K sobre F. Entonces, en clases pasadas demostramos que el grupo de Galois de K sobre F es un subgrupo de Galois de K sobre E, ¿sí? Y además, ¿cuál es la inversa de esta función teta? Entonces, dado un subgrupo del grupo de Galois, H, sí, de H, ¿quién va a ser? Pues va a ser el campo fijo asociado al H, ¿sí? Y este es un campo intermedio entre el campo K y el campo E. Entonces resulta ser que bajo las condiciones de que esta extensión K sobre E sea una extensión finita y de Galois, entonces las funciones teta y las funciones psi son una inversa de la otra, ¿no? Y se tiene una biyección entre el conjunto de todos los campos intermedios entre K y E y el conjunto de todos los subgrupos de G. Sí, pero como les dije en la clase pasada, demostrar que algo es de Galois utilizando esta definición, la propiedad esta, eso es muy difícil de hacer. Y entonces lo que vamos a demostrar en clases adelante va a ser demostrar que algo va a ser de Galois si solo si es una extensión normal y separable. Y entonces ahorita lo que estamos haciendo es estudiar resultados previos para llegar a los resultados que tienen que ver con normalidad y separabilidad, ¿sí? Para demostrar este resultado de que algo va a ser normal y separable si solo si pasa que K a la grupo de Galois de K sobre E es exactamente E, ¿no? Ok, entonces tenemos una biyección y además, ¿qué es lo que dije? Que además se tiene cierta información extra, ¿no? Mediante la biyección teta a este campo intermedio, yo le asocio un subgrupo del grupo de Galois como que a este F va a ir a qué subgrupo, al grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Es decir, yo considero esta extensión y considero el grupo de Galois de esta extensión y ese es el subgrupo que le asignamos de este lado, ¿no? Ese es el subgrupo de G que estamos asignando, ¿sí? Entonces, se va a tener la siguiente información, va a resultar que si a este campo F le corresponde este subgrupo Galois de K sobre F, entonces la carnalidad de Galois de K sobre F va a ser exactamente el grado de extensión de K respecto al campo F, ¿sí? Entonces, vamos a tener esto. Y la siguiente información va a ser, yo a este F le estoy asignando este grupo de Galois, que es un subgrupo de G, ¿sí? Entonces yo puedo calcular el índice como subgrupo de este subgrupo en este, ¿no? Recordemos que el índice es exactamente el conjunto de clases laterales, izquierdas o derechas, que es lo mismo, ¿no? Se demuestra en su curso de álgebra moderna. Entonces, ¿qué es lo que dice el inciso B? Que el índice del grupo Galois de K sobre F en el grupo, del subgrupo Galois de K sobre F en el grupo Galois de K sobre E, este índice corresponde exactamente al grado de extensión de F respecto de E, ¿no? Corresponde al grado de extensión de F respecto de E, ¿sí? Ok, entonces el índice de este subgrupo aquí corresponde
al grado de extensión aquí, ¿no? Por eso es que lo dibujé en este diagramita, ¿sí? Y por último, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos que este Galois de K sobre F es un subgrupo de Galois de K sobre E, ¿no? La pregunta es cuándo esto es normal. Y lo que va a pasar es que este Galois de K sobre F va a ser un subgrupo normal de Galois de K sobre E. Sí, solo sí. Esta extensión F sobre E es una extensión normal. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué va a pasar en el caso en el que esta extensión sea normal? Perdón, sí, solo si esta extensión es una extensión de Galois. ¿Sí? Y entonces, si este es un subgrupo normal de Galois de K sobre E, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer el grupo cociente, ¿no? Entonces, puedo calcular el grupo cociente de Galois de K sobre E sobre Galois de K sobre F. Entonces, Galois de K sobre E sobre Galois de K sobre F. Y lo que vamos a tener es que eso va a ser isomorfo al grupo de Galois de F sobre E. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo decir de esta manera, ¿no? Tengo Galois de K sobre F va a ser en el caso en el que Galois de K sobre F sea un subgrupo normal de Galois de K sobre E. Entonces, cuando yo hago el cociente de Galois de K sobre E sobre Galois de K sobre F, lo que tengo es isomorfo a Galois de F sobre E, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el resultado que queremos demostrar. Y bueno, y entonces para eso, pues, estamos estudiando resultados previos, ¿no? Entonces, les recuerdo qué fue lo que demostramos en la clase anterior. En la clase anterior demostramos lo siguiente, ¿no? Que fue la proposición 2.65, que ¿qué es lo que me dice esa proposición? Si yo considero sigma que va de en E' un isomorfismo de campos, y yo considero F una extensión de E y F' una extensión de E', de tal forma que F es el campo de descomposición de cierta familia de polinomios con coeficientes en E. Entonces, F es el campo de descomposición de cierta familia S de polinomios con coeficientes en E, ¿no? ¿Sí? Y luego supongamos que existe un morfismo de campos de F en F', de tal manera que como E está contenido dentro de F, de tal manera que cuando yo restringo tau a E, pues tengo este isomorfismo sigma. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos eso. Y ahora consideremos mediante sigma, recordemos que S es una familia de polinomios con coeficientes en E, mediante sigma yo puedo obtener una familia de polinomios con coeficientes en E', ¿no? Esa es esta familia. ¿Sí? A cada fi de x le aplico el morfismo sigma estrellita y eso me convierte este polinomio con coeficientes en E a un polinomio con coeficientes en E' de x, ¿no? Y entonces considero la familia S' de todos esos polinomios con coeficientes en E'. Y entonces, bajo esas condiciones, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que demostramos es que si F es una familia, si F es el campo de descomposición de S, entonces tau de F es el campo de descomposición de esta familia S'. ¿Sí? Recordemos que tau de F ya va a ser un subcampo de F' que contiene a E'. ¿Sí? Ok. Entonces demostramos eso. Y ahorita lo que vamos a demostrar va a ser lo siguiente. Entonces supongamos que yo tengo un isomorfismo de campos que va de E en E'. Supongamos que yo tengo este isomorfismo, ¿sí? Que yo tengo una familia S de polinomios con coeficientes en E y que yo tengo la correspondiente familia S' de polinomios con coeficientes en E', ¿no? Esta S' la obtengo a través de S aplicándole el morfismo sigma estrellita, ¿no? ¿Sí? Entonces yo tengo esta familia de polinomios con coeficientes en E y su correspondiente familia de polinomios con coeficientes en E'. Supongamos que yo tengo F, un campo de descomposición de S, ¿sí? Y F', un campo de descomposición de S'. ¿Sí? Entonces yo tengo lo siguiente, ¿no? Tengo F, un campo de descomposición de la familia S, que la familia S tiene coeficientes en E, y yo tengo que F' es un campo de descomposición de la familia S' y la familia S' tiene coeficientes en E', ¿no? Entonces yo tengo que E se mete dentro de F y E' se mete dentro de F'. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Entonces, existe un isomorfismo tau que va de F en F', o existe un isomorfismo tau que va de F en F', tal que cuando yo restringo tau a E, obtengo sigma, ¿no?
hasta que cuando yo restringo tau a E tengo sigma. Y lo que quiere decir es que exactamente que este diagramita conmuta, ¿no? ¿Sí? Y además, si yo tengo un elemento alfa en F y yo considero P de X su polinomio mínimo, y si yo considero beta una raíz del correspondiente polinomio sigma estrellita de P de X con coeficientes en E', entonces tau puede ser elegido de tal forma que tau mande el elemento alfa, que es una raíz de P de X, en la raíz beta de sigma estrellita de P de X, ¿no? Entonces puedo escoger tau de tal forma que mande alfa en beta, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, en clases anteriores ya demostramos algo parecido, ¿no? ¿Qué fue lo que demostramos? Ahorita les muestro. Lo que demostramos en la clase 35 fue esto, ¿no? Que si yo tenía un isomorfismo de campos, ¿sí? Y yo tenía un polinomio con coeficientes en E de X, de tal forma que F es el campo de descomposición de ese polinomio, y yo considero F estrellita de X, y yo considero F' el campo de descomposición de F estrellita de X, entonces este isomorfismo se extiende al campo, a los campos de descomposición, ¿no? Se extiende a un isomorfismo entre F y F'. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este resultado y el que queremos demostrar? Que aquí estamos pidiendo que este F sea el campo de descomposición de un solo polinomio, ¿no? Sí, y entonces si este F es el campo de descomposición de un solo polinomio y este F' es el campo de descomposición del correspondiente polinomio con coeficientes en E', entonces este isomorfismo se extiende a un isomorfismo entre los campos de descomposición. Pero entonces aquí estamos pidiendo el campo de descomposición de un solo polinomio. ¿Sí? Ok, y entonces la diferencia con el resultado que queremos demostrar es que el resultado que queremos demostrar es para una familia arbitraria de polinomios, ¿no? Entonces aquí, para demostrar esta, utilizamos inducción, si ustedes se acuerdan, sobre el grado de extensión de f respecto de, porque lo que vimos es que el campo de descomposición de un polinomio es una extensión finita, ¿no? Entonces, para demostrar este resultado, utilizamos inducción. Aquí, como es una familia arbitraria de polinomios, no vamos a poder utilizar inducción. Entonces, la inducción la vamos a cambiar por algo un poco más fuerte, que va a ser el lema de Zorn. ¿Sí? Entonces, el lema de Zorn nos va a ayudar a demostrar este resultado, ¿no? Que nos dice esto, ¿no? Si yo tengo un isomorfismo de campos, de tal manera que F es el campo de descomposición de cierta familia de polinomios con coeficientes en E, y F' es el campo de descomposición de la familia correspondiente con coeficientes en E', entonces este isomorfismo se extiende a un isomorfismo entre F y F', ¿no? ¿Sí? Entonces eso lo vamos a hacer en general. Muy bien, pues empecemos la demostración. Entonces, como les dije, vamos a utilizar el lema de Zorn, entonces sea S menos sea L sea L por definición el conjunto de la siguiente manera. Entonces déjenme lo escribo un poquito más abajo, si no, no me va a caber. Entonces sea L por definición el siguiente conjunto. Va a estar dado por parejitas L, phi, tales que L es un subcampo de F, phi va de L en F' y phi restringido a E va a ser exactamente sigma.
¿sí? Entonces nos vamos a fijar en ese conjunto. Van a ser morfismos que de tal forma que salen de un subcampo de F, van a ser parejitas L, phi, donde L va a ser un subcampo de F y phi va a ser un morfismo de anillos que va, o de campos que va de L en F'. F' es esta que está acá, ¿no? De tal forma que cuando yo restringo esta phi, como estamos pidiendo que E contenga a L, voy a pedir que phi cuando yo lo restringo a E sea exactamente este sigma, ¿no? Es decir, estamos pidiendo, L va a ser los morfismos phi que me extienden a sigma que salen de un subcampo de F, ¿sí? Entonces, notemos que ese es distinto del vacío. Entonces, primero, notemos que ese es distinto del vacío. Que L es distinto del vacío. Pues, ¿quién está ahí? Pues resulta ser que la misma sigma está en L, ¿no? ¿Sí? Sigma va de E en E', que E' está contenida dentro de F', y E es un subcampo de F, subcampo de F, y además trivialmente, sigma cuando yo lo restringo a E, pues es sigma, ¿no? Entonces, L es distinto del vacío. Entonces, pues definamos un orden parcial en L. Definamos orden parcial en L. Definamos orden parcial en L. Entonces vamos a definir que la pareja L, phi es menor o igual que L', phi'. Sí y solo sí. ¿Qué va a pasar? L es un subcampo de L'. L es un subcampo. L es un subcampo de L'. Y phi', cuando yo la restringo a L, es exactamente phi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es como lo que vamos a hacer es que esto lo que nos estás diciendo es que vamos a ir extendiendo de poco a poco la función phi, ¿no? ¿Sí? Porque esta parte me está dando una extensión de sigma y esta también es una extensión de esta, pero que además satisface que cuando yo restringo phi' a L, pues me regresa a phi, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces damos ese orden parcial. Entonces, pues hay que, para aplicar el lema de Soro, esto es un orden parcial, entonces, para aplicar el lema de Soro, tenemos que ver que cualquier cadena tiene una cota superior, ¿no? Entonces, consideremos una cadena, ¿no? Sea Li, phi i, sobre i en cierto conjunto de índices, una cadena en L. Una cadena en L. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, definimos L por definición. Va a ser por definición la unión de todos los Li desde sobre i en i. Entonces me tomo una cadena. ¿Qué quiere decir que esto sea una cadena? Pues que dado dos cualesquiera, Li, phi i y LJ, phi j, entonces Li es menor o igual, Li, phi i es menor o igual que LJ, phi j,
o la otra, ¿no? Que LJ phi J es menor o igual que LI phi I. Entonces, eso lo que quiere decir es que, dado dos cualesquiera, LI y LJ, uno está contenido dentro del otro, ¿no? Entonces definimos la unión, ¿sí? Y definimos phi, que va de L. Todas las phi entran en F', ¿no? Porque eso es lo que queda fijo, el F'. Entonces todas phi vamos a definirla de L en F', como quien sigue. Como sigue. Entonces para A un elemento en L, A está en algún LI, ¿no? Para algún I. Y entonces tenemos phi I, que va a ir de A, va a estar en F'. Por lo tanto, ¿cómo definimos? ¿Cómo definimos phi? Definimos phi como phi de A va a ser exactamente este phi I de A. ¿Sí? Entonces, cosas que son fáciles de verificar porque es cosas que hicimos como cuando demostramos que todo anillo con uno tiene ideales maximales. Entonces, es fácil ver. Es fácil ver que es fácil ver que L es un subcampo. L es un subcampo de F que contiene a E y que esta phi que va de L en F' es un morfismo de campos. ¿Sí? Entonces es fácil ver que esta, así como la estoy definiendo, primero que está bien definida, ¿no? Que no depende, que para cada A en L, así como yo estoy definiendo, A podría ser que esté en un LI o estuviera en otro LJ, ¿no? Pero como es una cadena, se puede ver que exactamente no depende del phi del LI en el que esté A. Entonces, phi de A va a ser phi de A. Entonces se demuestra que no depende y además que es un morfismo de campos. ¿Sí? Y además por construcción. Y además se va a tener que sigma restringido a E, perdón, se va a tener que, aquí ya cambié las letras, aquí es phi, ¿no? ¿Sí? Entonces se puede ver exactamente que así como estamos definiendo, esta phi que va de L en F', donde L es la unión de los LI, es un morfismo de campos, y además que phi, cuando yo le restringo a L, es igual a sigma. A E es igual a sigma. ¿Sí? Ok. Entonces, y además por construcción. Además, como L es la unión de todos estos, LI está contenido dentro de L, ¿no? Entonces, y además va a resultar que LI con esta phi
va a ser menor o igual que esta L con esta phi para todo I en mi conjunto de índices. ¿Sí? Esto con el orden que definimos anteriormente, ¿no? Con el orden, con el preorden, más bien dicho, con el orden parcial que se definió anteriormente. Con el orden parcial que se definió anteriormente. ¿Sí? Ok, entonces tenemos eso. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Por lo tanto, ¿qué acabamos de demostrar? Al estar, lo que tenemos es que esta pareja L, phi está en L, ¿no? Esta pareja L, phi. Lo que acabamos de ver es que está en la familia L, ¿sí? Y además resulta ser que esta L, phi está por arriba de todos los LI, phi que están en mi cadena. Entonces, por tanto, tiene cota superior. Por tanto, esta familia, esta cadena LI, phi sobre I en I, tiene cota superior. Y entonces ya demostré que cualquier cadena tiene cota superior. Entonces, por el lema de Zorn, por el lema de Zorn, existe un elemento maximal en L, ¿no? Existe un elemento maximal que llamamos maximal M tau en la familia L, ¿sí? Entonces tiene un elemento maximal. Entonces la afirmación es que, y que esté en L, ¿qué quiere decir? O sea, es decir, ¿qué es lo que tenemos que esté en L? Lo que está en L quiere decir, tengo esto, ¿no? Tengo E. A ver, déjenme. Hago el diagramita. Tengo E. Aquí está metido M. Aquí tengo E. Aquí está metido M. Y M está metido dentro de F por construcción. ¿Sí? Luego aquí tengo E'. Aquí tengo sigma, perdón. Luego aquí tengo F, ¿no? Mi F'. Aquí tengo la inclusión. Y luego, ¿qué es lo que dijimos? Los elementos de L son ¿qué? Son una pareja L, phi, donde L es un subcampo de F, donde L es un subcampo de F, phi es un morfismo de campos que va de L en F', ¿sí? Esta phi va del subcampo en F', tal que cuando yo restringo phi a E, me regresa sigma, ¿no? Entonces lo que estoy teniendo es aquí esto, ¿no? Sí, entonces aquí este se mete dentro de E', dentro de F', y mi morfismo es este, ¿no? Este es el morfismo. No sé, mejor no lo escribo
Lo que obtuve ahorita es este morfismo, M tau. ¿Sí? Entonces ya obtuvimos un morfismo de campos que va de M en tau en F', de tal forma que este cuadradito conmuta, ¿no? Es decir, tau restringido a E es exactamente sigma, ¿no? Es lo que hemos obtenido hasta ahorita gracias al lema de Zorn. Entonces la afirmación es que, ¿qué? La afirmación es que M es tau, ¿no? La afirmación es que M es F. La afirmación es que M es exactamente F. Y entonces, si ya yo demuestro que M es igual a F, pues ya tuve el morfismo que me extiende, que va de aquí para acá, que me extiende a este, ¿no? Entonces hay que ver esto, que M es igual a F. Entonces, en efecto, entonces esa es la afirmación. Sí, entonces, en efecto, si M en efecto, si M estuviera contenido propiamente en F, sí, es decir, M está contenido dentro de F, ¿no? Pero si M no es todo F, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como F es el campo de descomposición, como F es un campo de descomposición de la familia S, de polinomios fi de x con coeficientes en E. Entonces, F es el campo de descomposición F es el campo de descomposición de esta familia de polinomios, ¿no? Entonces, si yo me tomo un subcampo propio, quiere decir que este subcampo propio no es el campo de descomposición, ¿no? Entonces, si M está contenido propiamente en F, M no es el campo de descomposición. De descomposición. De descomposición. De la familia S. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que existe un polinomio, por lo tanto existe un polinomio, por lo tanto existe un polinomio en la familia S, que nada más le voy a poner como f de x para no, un polinomio f de x en la familia S, ¿sí? Que no se factoriza linealmente. Linealmente. En M de x, ¿no? En el anillo de polinomios con coeficientes en el campo M, ¿sí? Que no se factoriza linealmente ahí. Por ¿eso qué quiere decir? Sabemos que todos los polinomios de S se factorizan aquí. Entonces, en particular, este f de x se factoriza aquí. Entonces, este f tiene todas sus raíces. Pero como f de x no se factoriza en m de x, lo que quiere decir es que existe un elemento en f que es raíz de este, pero que no está en m, ¿no? Entonces, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, existe una raíz
alfa en F, existe alfa en F, raíz de f de x, con alfa que no está en M, ¿no? ¿Sí? Entonces existe una raíz del polinomio existe una raíz en el campo F del polinomio f de x, pero que no está en M. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y entonces, pues me voy a considerar el polinomio mínimo, entonces sea p de x, el polinomio mínimo del elemento alfa, ¿sí? Con coeficientes en E de x. Me considero este polinomio mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Este es un polinomio con coeficientes en E que me anula a alfa, a alfa, ¿no? Se puede que entonces P de alfa es igual a 0. P de alfa es igual a 0. Y sabemos que este polinomio mínimo divide a cualquier otro polinomio que tenga raíz a alfa, ¿no? Y sabemos que P de x divide a cualquier otro polinomio con coeficientes en E, otro polinomio con coeficientes en E, que también anule a alfa. Anule a alfa. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, P de x divide a este f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces P de x divide a f de x. Ok. Ahora bien, consideremos P estrellita de f de x. Entonces consideremos P, consideremos f estrellita de x. Consideremos f estrellita de x, que es lo que sabemos que es exactamente sigma de f de x, y este polinomio tiene coeficientes en E', ¿no? ¿Sí? Entonces, como P de x divide f de x, entonces P estrellita de x, el correspondiente polinomio, divide a f estrellita de x. ¿Sí? Ok. Y entonces vamos a considerarnos alfa prima una raíz y sea alfa prima en f prima una raíz de p estrellita de x. Eso lo puedo hacer. Esta raíz existe. Esta raíz existe. Pues como f de x está en S, f estrellita de x está en S prima, y f prima es campo de descomposición de S prima, ¿no? Es campo de descomposición de S prima. Posición
campo de descomposición de S', y por lo tanto tiene a todas las raíces, de todos los elementos de S', y entonces tiene a todas las raíces de F estrellita de X, ¿no? Pero P estrellita de X divide a F estrellita de X. Por lo tanto, también las raíces de P estrellita de X están en F', ¿no? Por lo tanto, también las raíces de P estrellita de X están en F', ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy encontrando un elemento en F. Me estoy encontrando un elemento en F que no está en M, ¿no? ¿Sí? Ok. Y luego ese F es raíz de un polinomio f de x, donde f de x está en la familia S. ¿Sí? Entonces, como es raíz de un polinomio con coeficientes en e de x, pues puedo calcular su polinomio mínimo, que va a ser p de x, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces tengo el polinomio mínimo y resulta ser que este polinomio mínimo me anula a alfa, ¿no? Por definición de ser polinomio mínimo. Y además, p de x divide a f de x. ¿Sí? Ok. Luego, utilizando que p de x divide a f de x, tengo que P estrellita divide a F estrellita de X, pero tenemos que F' es campo de descomposición del conjunto de polinomios S', y como F' es un elemento de S', lo que quiere decir es que en F' están todas las raíces de F estrellita de X, y como P estrellita divide a F estrellita de X, pues resulta ser que también todas las raíces de este polinomio están en F'. Y eso lo hago porque entonces puedo hacer lo siguiente. Entonces, ahora bien, como tau que va de M en F' es inyectiva, porque M es campo, tenemos un isomorfismo que también voy a denotar como abuso de notación de tau, que va de M en tau de M, ¿no? ¿Sí? Entonces también lo voy a anotar como tau. Y entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo? Entonces, tengo, por un resultado visto de hecho, por un resultado visto en clases anteriores, ahorita van a saber exactamente cuál, un resultado visto en clases anteriores, tenemos un isomorfismo ρ que va de ir de m de alfa en tau de m de alfa prima. De alfa prima, tal que el siguiente diagrama conmuta, ¿no? El siguiente diagrama conmuta. ¿Cuál es el diagrama que conmuta? ¿No? Tengo m, tengo tau de m, y luego aquí tengo un elemento m de alfa,
aquí. Estoy agregando, tengo esta extensión de campos y aquí tengo esta extensión de campos. Tau de M de alfa prima, ¿no? ¿Sí? Ok. Y este es ρ. Sí, entonces, entonces, ¿por qué necesitaba calcular un polinomio mínimo irreducible? Porque si ustedes se acuerdan en clases anteriores, podíamos hacer esta extensión de campos siempre y cuando alfa fuera raíz de un polinomio mínimo o fuera raíz de un polinomio reducible, ¿no? Entonces aquí estoy teniendo alfa va a ser raíz de ¿qué polinomio reducible? Pues del polinomio reducible p de x, ¿no? Que es el mínimo, que es el polinomio mínimo de alfa respecto de, y además necesitaba alfa prima, una raíz del polinomio reducible correspondiente, ¿no? Del polinomio reducible correspondiente, que es exactamente este p estrellita de x, ¿sí? Entonces tengo esto, ¿no? Tengo que alfa, estoy aplicando que alfa es raíz de p de x con coeficientes en e, y alfa prima es raíz de p estrellita de x con coeficientes en e', ¿no? Alfa prima es raíz de p estrellita de x con coeficientes en e' de x. Entonces estoy en las hipótesis de mi proposición, de una proposición de unas clases anteriores, ¿no? ¿Sí? Ok, y entonces puedo, la que el siguiente diagrama conmuta. Entonces puedo, este isomorfismo que es tau, lo puedo extender y además resulta ser, además, ¿qué es lo que tenemos? Se escogió alfa. Alfa se escogió de tal forma que, ¿qué? Dejen ver acá arriba, ustedes. Esta es importante, ¿no? Alfa se escogió de tal forma que alfa no está en M. ¿Sí? Entonces, como alfa no está en M, además, como alfa no está en M, pues ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que M está contenido propiamente dentro de M de alfa, ¿no? ¿Sí? Y tenemos que tau de M está metido, tau de M de alfa prima está metido dentro de F prima. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ρ que va de M en F prima y además, cuando yo restringo ρ a M, obtengo tau. Y entonces, ¿qué me está diciendo el orden que dimos? Por lo tanto, lo que estamos obteniendo es que esta M tau que habíamos obtenido es menor estricto que este campo M alfa con este morfismo ρ. ¿Sí? Y este elemento también está en L. ¿Sí? Y es una contradicción, ¿no? ¿Contradicción por qué? Contradicción. Pues ¿qué? Pues M tau era maximal. Es elemento maximal.
es el elemento maximal de L. ¿Y de dónde viene la contradicción? Por lo tanto, M es exactamente F. Y así pues ya acabamos, ¿no? Porque, y así, nada más me falta un poquito, y así, por el teorema anterior que demostramos en la clase pasada. ¿Cuál fue el teorema anterior que demostramos en la clase pasada? El teorema 2.65 me decía que si yo tengo un morfismo de f en f', entonces tau de f es un campo de descomposición de esta familia S', ¿no? Entonces por 2.65, y así, por 2.65, tenemos que tau de f, que está contenido en f', que tau de f, porque en un principio está contenido dentro de f', no sabemos todo todavía, es campo de descomposición. De la familia S'. Pero habíamos dicho que f' es un campo de descomposición de S'. De S'. Por lo tanto, tau de f es f'. Y por lo tanto, tau que va de f en f' es un isomorfismo, porque ya habíamos dicho que era inyectiva, y lo que acabamos de demostrar es que la imagen de tau es exactamente f', ¿no? Por lo tanto, tau de f' es iso, y tau restringida a E es sigma. Y eso demuestra lo que queríamos. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hicimos? Rápido, ahorita. Para demostrar que existe este isomorfismo que extiende a este sigma, ¿qué es lo que hicimos? Me fijé en el conjunto de todos los morfismos que extienden a sigma, ¿no? Me fijé en L, en cierta forma, en el conjunto de todos los morfismos que extienden a sigma, ¿sí? A ese le apliqué el lema de Soro, ¿sí? Y obtuve un elemento maximal de un morfismo que extiende a sigma. Obtuve tau, un morfismo maximal en el orden que se le definió a L, y este tau extiende a este sigma, ¿sí? Y entonces, pues la afirmación fue que este M del que estamos saliendo es exactamente F, porque si M no fuera F, entonces podemos extender este tau a algo un poquito más grande. ¿Qué es lo que hicimos? Y ese algo un poquito más grande, lo que me está dando, lo que me contradice, y esa algo un poquito más grande va a ser una extensión de sigma, y eso me está contradiciendo el hecho de que este fuera maximal, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que entonces M va a ser igual a F. Entonces tengo un morfismo de campos que va de F en F'. Y luego lo que demostramos exactamente es que, utilizando el teorema anterior que vimos en la siguiente clase, en la clase pasada, perdón, lo que demostramos es que la imagen de tau de f, lo que sabemos es que la imagen de tau de f está contenida dentro de f', ¿sí? Y utilizando el resultado de la clase anterior, lo que dice es que tau de f es un campo de descomposición de S', pero f' ya era campo de descomposición de S', ¿no? Entonces, pues este tiene que ser igual a este. Y entonces la imagen de tau es exactamente f'. Y entonces en realidad tenemos un isomorfismo.
Sí, porque en un principio lo único que teníamos era que esta tau como sale de M, y M es un campo, es inyectiva. Luego demostramos que M es F, ¿no? Entonces lo que tenemos es que un morfismo que va de F en F', que es inyectivo. Y luego demostramos que necesariamente es suprayectivo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, es un isomorfismo y extiende a sigma. Ok. Entonces, tenemos ese resultado. Entonces, como corolario de este resultado, vamos a tener lo siguiente. Entonces, corolario 2. ¿Qué? Corolario 2.67. Entonces, como ustedes ven, el lema de Soron es súper útil, ¿no? Corolario 2.67. ¿Qué es lo que me dice? Entonces, sea E un campo de descomposición, sea E un campo, sea E un campo, y tomamos S igual a la familia, a cierta familia de polinomios, una familia de polinomios con coeficientes en E, ¿no? ¿Sí? Entonces, cualesquiera dos campos de descomposición de S, cualesquiera dos campos de descomposición de S son isomorfos. Son isomorfos. ¿Sí? Y la demostración de esto ya es sencilla, porque ¿qué? ¿Sí? La demostración es como sigue, ¿no? Tomamos sigma igual a la identidad en E en la proposición anterior. En la proposición anterior. ¿Sí? Entonces tomamos sigma igual a E en la proposición anterior, ¿no? Y entonces, y F y F', dos campos de descomposición. Y F', dos campos de descomposición de S. Entonces, por el teorema anterior, existe un isomorfismo, ¿no? Existe sigma que va de F en F', isomorfismo. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, bueno, cualesquiera dos campos de descomposición son isomorfos. En particular, ¿qué es lo que sabemos? Que la cerradura algebraica es el campo de descomposición de todos los polinomios no constantes, ¿no? Entonces, también la cerradura algebraica es, es única salvo isomorfismos, ¿no? Ahora bien, vamos a tener la siguiente definición. Definición 2.68. Entonces, doy una definición y... Definición 2.68. ¿Qué es lo que me dice? Esta va a ser voy a necesitar esta definición para la siguiente clase.
que va a ser sea f sobre una extensión, sea f sobre e una extensión, ¿sí? El conjunto de A's en F, tal que A es algebraico sobre E, se llama la cerradura algebraica de E en F. Entonces se llama la cerradura algebraica de E en F, ¿sí? Entonces no confundir esta cerradura algebraica de un campo en otro, ¿sí? No confundir con la definición de cerradura algebraica, ¿no? Porque en la definición de cerradura algebraica sin, sin, sin este adjetivo de en otro campo, sin este adjetivo de la cerradura algebraica de E en F, entonces es otra cosa, ¿no? Entonces, observación. No confundir. Con la definición. De cerradura algebraica a secas, ¿no? Cerradura algebraica. La cerradura algebraica sin el adjetivo en, ¿sí? Cerradura algebraica a secas. Es decir, sin este adjetivo de cerradura algebraica del campo en otro, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues en la siguiente clase ya voy a dar la definición de normalidad, ¿no? Ya voy a empezar con la definición de normalidad y también vamos a ver ya en clases posteriores también la definición de separabilidad. Entonces nos vemos en el siguiente video.